Muy bien, ejercicio 17 de la sección C2. El vector posición de una partícula en movimiento curvilíneo plano es S. R igual a 4t cubo más 5 en la dirección Y menos t cuadrado en la dirección J. Todas las unidades en el sistema internacional. Calcule el radio de curvatura, la aceleración normal, la aceleración tangencial y la aceleración total de la partícula para t igual a 1 segundo y para t igual a 2 segundos. Muy bien. Entonces nos piden casi todo, ¿no? Radio de curvatura, aceleración normal, tangencial y aceleración total. Y nos dan solo la posición de la partícula, ¿no? Entonces, para estos dos tiempos hay que calcular. Bien, para un tiempo lo hacemos nosotros, y si no da más el tiempo, entonces ahí lo dejamos, y por supuesto les voy a dejar toda la presentación. Ahora, si nos alcanza el tiempo, lo hacemos para los dos, ¿ok? Bien, entonces tenemos la posición de la partícula. ¿Cómo es que vamos a ir? Para calcular el radio de curvatura, vamos a utilizar igual la formulita, la aceleración normal igual a la rapidez por el radio de curvatura. Por ahí también nos vamos a ir, ¿ya? Porque como les dije, la otra opción es utilizar el radio de curvatura 1 más la derivada de y respecto de x con la ecuación de la trayectoria, la 3 medios. Derivamos una vez respecto a x, luego la segunda derivada respecto a x en valor absoluto. Entonces, por este lado es muy, muy largo. Tratar de demostrarlo que se puede, sí, que se puede. También saldría el mismo resultado, pero el trabajo matemático es mucho más extenso, ¿no? En este caso nos va a convenir ir por acá. No, claro, la experiencia les va a decir por dónde ir, jóvenes. Hay situaciones en las que nos conviene ir por el lado de la ecuación de la trayectoria, porque en algunos problemas nos dan la ecuación de la trayectoria, es más simple esa ecuación y es más fácil derivar. A veces resulta ir más simple por la otra ecuación, ¿no? Pero en este caso es mucho más difícil. Esto es en X, esto es en Y, entonces hay que combinarlo, y como tenemos t cubo acá, t cuadrado, entonces combinar esos tiempos para llegar a la ecuación de la trayectoria, nos va a salir una ecuación de trayectoria un poco más pesada de trabajarlo por derivadas, ¿ya? Entonces, nuestra estrategia va a ser irnos por acá para calcular el radio de curvatura. Entonces, para eso necesito la aceleración normal y necesito la rapidez para elevarlo al cuadrado y despejar el radio de curvatura. Entonces, primero nos iremos para la rapidez, ¿no? Que para la rapidez necesito conocer la velocidad y el módulo de la velocidad es la rapidez. Entonces, acá tengo la posición. Lo derivamos respecto al tiempo para conocer la velocidad. Entonces, derivando respecto al tiempo, esta ecuación sería, se distribuye la derivada a ambos de acá, ¿no? Entonces, primero derivamos esto en la componente y. Entonces, acá como también tenemos una suma, se distribuye también acá la derivada. Derivada de 4t cubo, 4 sale de la derivada, y derivada de t cubo, 3 baja a multiplicar a la variable y su potencia menos 1. 3 menos 1, 2. 4 por 3t cuadrado sería, ¿no? 4 que salió de la derivada de t cubo, 3t cuadrado. 4 por 3, 12t cuadrado. Entonces ahí está, la derivada. Esto es una constante, derivada de 5. 5 es un número nomás, una constante, derivada de una constante, 0. Entonces, 12t cuadrado más 0 sería, por eso 12t cuadrado nomás acá. Menos, ahora derivamos t cuadrado. Y esto creo que queda claro, ¿no? 2t, baja la variable a multiplicar al tiempo y su potencia menos 1. 2 menos 1, 1, se sobreentiende que acá el tiempo tiene potencia 1. Menos 2t, ahí está, la velocidad. La velocidad. Entonces, para tiempo igual a 1 segundo primero vamos a hacer, entonces acá reemplazamos 1 en el tiempo, 1 al cuadrado 1, 1 por 12, 12, y 1 por 2, 2 nomás, simplemente, y con eso ya conocemos la velocidad, le sacamos el módulo y ya está la rapidez. Bien, ahora nos vamos a ir para la aceleración normal. Para eso derivamos respecto al tiempo, otra vez la velocidad, para conocer la aceleración, pero esta aceleración que estamos calculando es en un sistema cartesiano, ¿no? Esta derivada sería 12 derivada de t cuadrado, lo mismo que hemos hecho acá, eso sería 2t, ¿no? Por lo tanto, eso sería 12 por 2, 24t, ¿no? 24t, y 2 sale de la derivada de t respecto de t es 1, porque baja su potencia menos 1, t a la 0 tendríamos, cualquier número elevado a la potencia 0 es 1, entonces termina siendo 2 su derivada. Y entonces ahí está la aceleración, 24t menos 2j, pero esta aceleración son con componentes cartesianos, en X y en Y, ¿no? La aceleración normal es la que estamos buscando. Bien, para determinar esa aceleración normal vamos a utilizar coordenadas normal tangencial.
¿no? Y una ventaja de las coordenadas normal tangencial para poder plantearlas en función de un sistema cartesiano es que la componente tangencial siempre va en la misma dirección que la velocidad, porque la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿no? Y la componente tangencial lo mismo, entonces siempre van en la misma dirección. Entonces, para entenderlo más, lo vamos a graficar en un sistema cartesiano, estas dos, la velocidad y la aceleración para tiempo igual a 1 segundo. Y en función de eso vamos a plantear el sistema normal tangencial. Entonces, para tiempo igual a 1 segundo, ahí está, todos reemplazamos la posición, ¿no? 1 al cubo, 1 por 4, 4, 4 más 5, 9, menos 1 al cuadrado, 1. 9 y menos 1j si quiere, ¿no? Acá 12i menos 2j, 24i menos 2j la aceleración, ¿no? Entonces, todo eso se ha reemplazado en la posición, velocidad y aceleración del tiempo, entonces tenemos esos resultados. ¿Ok? Y los vamos a graficar, principalmente la velocidad y la aceleración, que es lo que necesitamos para plantear el sistema de coordenadas normal tangencial. No, la velocidad vamos a graficarlo porque en esa misma dirección cae la componente tangencial y perpendicular a eso la normal, ¿no? Y la aceleración también lo vamos a graficar porque esta aceleración necesitamos descomponerlo en normal tangencial. Ya, la aceleración total en ambos casos es siempre la misma, es decir, si calculamos la aceleración total en el sistema cartesiano, el mismo resultado vamos a obtener si lo calculamos esa misma aceleración total en el sistema normal tangencial. Siempre es el mismo, solo que sus componentes van a variar porque no son paralelos, por lo general, las componentes normal y tangencial, ¿no? Bien, entonces la aceleración total por Pitágoras, su componente elevado al cuadrado, sus componentes 24 al cuadrado, más 2 al cuadrado, o si quieren menos 2 al cuadrado, pero como está al cuadrado, el negativo se hace positivo al final, menos por menos da más, ¿no? Entonces, sumamos raíz y ahí está. Esa es la aceleración total, ¿no? Por Pitágoras. 24.08 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Ya tenemos la aceleración total, la primera respuesta, ¿no? Luego nos falta la aceleración normal, la aceleración tangencial y el radio de curvatura. Esta aceleración total la vamos a descomponer en las componentes normal tangencial. Entonces, graficaremos estos dos vectores. Muy bien, ahí tenemos el sistema cartesiano, lo he dibujado en esa parte para que se entienda, ¿no? Esa es la posición de la piedrita, ¿no? 9i, que más o menos cae por acá, 9i en la dirección x, menos 1j, entonces hacia abajo, entonces más o menos acá está, menos 1j, entonces esa es la posición del objeto, que acá le he dibujado con piedrita, no he aprovechado utilizando la piedrita del anterior problema. Entonces es la posición, este es el vector posición del objeto. Bien, pero lo que nos interesa, había dicho, son estos dos, es decir, que esta piedrita, aparte de su posición, tiene seguramente su velocidad y su aceleración. Entonces, esos vectores los voy a dibujar en el sistema cartesiano, en la piedrita. Bien, la velocidad 12i menos 2j, la aceleración 24i menos 2j. Entonces, ahí tenemos primero la velocidad, 12 en i, 12 en x, menos 12 en j. Y la aceleración, 24i y menos 2j también. Entonces, ahí cae la aceleración, ¿no? Velocidad y aceleración. Muy bien, acá he dibujado sus vectores x y y, ¿no? Esta sería la velocidad en x, 12 en x, esta sería la velocidad en y, menos 2y, menos hacia abajo, por supuesto, ¿no? La aceleración también tiene sus componentes x y y, 24 en x, menos 2 en y. Bien, los he dibujado para poder determinar los ángulos. Con los ángulos vamos a trabajar para poder descomponer la aceleración. Bien, ¿cómo va la cosa acá? Ya tenemos la velocidad, esta es la dirección de la velocidad, ¿no? Entonces ya sabemos que en esa misma dirección vamos a tener la componente tangencial. En esa misma dirección está la componente tangencial, ahí está. Entonces, perpendicular a eso está la componente normal. Bien, la dirección, la normal puede estar, con negrito vamos a utilizar, tiene que ser perpendicular a la tangencial, ¿no? Entonces, eso es perpendicular, ahí o ahí, 90 grados. Entonces, puede caer por acá la normal o puede caer por acá. La dirección de la normal siempre es en la dirección que se cierra la curva. Ya, si nos podemos equivocar, no hay problema también, el resultado nos saldría negativo nomás. No hay mucho problema por ese lado tampoco, ¿ya?
Bien, pero ¿cómo sé en este caso dónde cae la dirección normal? ¿Cómo sé? Por la aceleración. Porque como en esta dirección está la aceleración, si acá está el objeto, pues en este caso esta piedrita, esta aceleración lo está tratando de guiar en esa dirección. En esa dirección. ¿Ok? Porque si la aceleración estuviera por acá, la aceleración a la piedrita lo trataría de guiar en esa dirección. Lo trata de meter en la dirección de la aceleración. ¿Ok? Entonces, por la dirección de la aceleración, sé que la curva se cierra hacia arriba tiende a irse, ¿no? A esa dirección lo trata de forzar la aceleración. Por lo tanto, según a eso, se puede deducir que la dirección normal queda en esa dirección. Hacia ahí se va a ir moviendo el objeto. Esa es la dirección donde se va a cesar en la curva. Ahora, no hay problema también si lo dibujan en sentido opuesto, ¿ya? El resultado les va a salir negativo nomás, no hay ningún problema, ¿ya? El mismo valor, solo que negativo, nada más. Bien, pero mientras podamos utilizar estas estrategias para definir de forma más eficaz los sistemas normal tangencial, entonces lo haremos, principalmente con la componente tangencial. Eso sí debe cumplir que debe ir en la misma dirección que la velocidad y perpendicular a eso la componente normal, ¿no? Como acá está la aceleración, entonces eso indica que la partícula se tiende a ir acá, ahí tiende a ir a curvarse debido a esta aceleración. Entonces, por eso definimos que la aceleración es en esta dirección, donde se está cesando la curva. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, ya hemos podido definir las componentes normal y tangencial. Ahora, esta aceleración que tenemos, las vamos a descomponer en su componente tangencial y en su componente normal, ¿no? Gracias a este sistema de coordenadas. Pero para poder descomponer de esa forma, necesito este ángulo. Este ángulo, ¿cuánto será? ¿No? Necesito este ángulo. Entonces, es lo que vamos a calcular. Necesito más nos falta y luego descomponemos demasiado. No, porque si se dan cuenta, acá con otro colorcito lo voy a hacer. Si se dan cuenta, vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿no? Esta componente viene a ser la aceleración normal, ¿no? Que es lo mismo que este vector de acá. Es lo mismo, simplemente se lo he trasladado. Es decir, esto también sería la aceleración normal, que viene ahí. Y esta que va a caer acá en la dirección de la tangencial, ese vectorcito va a ser la aceleración tangencial. Entonces es un triángulo rectángulo. Acá está el ángulo 90 grados. La hipotenusa es la aceleración total. Entonces con este ángulo hacemos seno cateto adyacente, la aceleración tangencial, sobre la hipotenusa, la aceleración total. Si hacemos un seno cateto opuesto, aceleración normal, sobre la hipotenusa, aceleración tangencial, ¿no? Bien, esto vamos a utilizar. Entonces, para hacer trigonometría acá, nomás me falta este ángulo. Se entiende por dónde vamos, ¿no? Entonces, bien, para el ángulo, lo que vamos a hacer es, si se nota, acá tenemos también otros triángulos rectángulos. Es más trigonometría acá lo que estamos haciendo ahora. Tenemos un triángulo rectángulo formado por las velocidades. ¿No? Estos vectores amarillos, podemos ver que hay un triángulo rectángulo acá, donde el ángulo 90 grados viene acá, y este vector velocidad sería la hipotenusa. Ahí tenemos entonces un triángulo rectángulo. Y conocemos cuánto valen sus lados, Bx y By. Es decir, Bx sé que vale 12 y By vale 2. En realidad es menos 2, pero como ya estoy haciendo trigonometría, me interesa el tamaño de estos vectores. No, ya no me interesa su dirección, ¿no? Por eso con sus valores nomás estoy trabajando. Ahí está, entonces es un triángulo rectángulo y con una tangente puedo conocer este ángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 2 sobre 2, ¿no? Entonces vamos a poder conocer este ángulo y miren, acá tenemos otro triángulo rectángulo, el de las aceleraciones, ¿no? Y tengo sus componentes de las aceleraciones también, que es 24 en Y, 2 en J. Entonces, esta aceleración en X es 24 y esta aceleración en Y es 2. Entonces, acá también hay un triángulo rectángulo en estos vectores de las aceleraciones. Ahí está 90 grados. Entonces, también puedo conocer este ángulo. Muy bien. Entonces, si conozco este ángulo de acá, de las velocidades, y conozco este ángulo de acá, ¿qué ángulo me interesa? Este de acá, formado entre la aceleración y la componente tangencial. Ese ángulo lo necesito para descomponer la aceleración en la tangencial y la normal. Entonces, vamos a restar este ángulo de las velocidades, de este triángulo rectángulo en las velocidades, menos este ángulo en el triángulo rectángulo de las aceleraciones. Entonces, si quieren de esta forma, a este ángulo de acá
del triángulo de las velocidades, le quitamos este ángulo del triángulo de las aceleraciones y me queda este ángulo de acá, que es el que necesito. ¿Ok? Por ahí estamos yendo. De esa forma vamos a conseguir ese ángulo para descomponerlo finalmente. Bien, calcularemos entonces los ángulos en ambos triángulos con una tangente, ¿no? Entonces, el ángulo θ lo vamos a determinar conociendo el ángulo alfa del triángulo de las velocidades menos el ángulo beta del triángulo de las aceleraciones. Alfa y beta entonces calcularemos. Entonces, tangente de alfa, no lo que estamos diciendo en las velocidades, tangente de alfa, cateto opuesto sobre adyacente, el opuesto es 2, es la velocidad en y la velocidad en x es 12. Entonces, esos son los lados de este triángulo. Cateto opuesto 2 dividido entre cateto adyacente, 12. ¿No? Entonces, tangente de alfa es 2 sobre 12. Y de ahí determinamos alfa, 9.46 grados. Hacemos lo mismo ahora en el triángulo de las de las aceleraciones. El cateto opuesto para beta, beta es el ángulo en el triángulo de las aceleraciones. El cateto opuesto es 2, aceleración en y la aceleración en x, el cateto adyacente es 24. Es decir, este lado es 24 y este opuesto es 2. Entonces, tangente de beta, cateto opuesto 2 sobre cateto adyacente 24. Bien, entonces en las aceleraciones tenemos cateto opuesto, tangente de beta, cateto opuesto 2 sobre cateto adyacente 24, despejando beta de esa operación, ¿no? Nos sale 4.76 grados, bastante pequeños los ángulos. Muy bien, y como habíamos dicho, la diferencia entre los ángulos, alfa, de alfa, todo eso le quitamos beta, nos queda θ, θ es el que estamos buscando. Entonces, alfa menos beta, es decir, 9.46 menos 4.76, 4.7 grados. Ahí está. Ya conocemos el ángulo θ. Bien, ahora acá dibujo el sistema normal tangencial con la aceleración con la que vamos a descomponer, porque ya conocemos θ y esta aceleración necesito descomponerlas en las componentes normal y tangencial. Entonces, la aceleración, la componente normal tangencial y el ángulo θ nomás voy a dibujar acá para que se entienda la descomposición también. Ahí está. Entonces, las descomponemos en la aceleración tangencial, en el eje tangencial, y la aceleración normal, en la normal, ¿no? Entonces, esta aceleración normal es lo mismo que vendría acá, en este extremo. Ese mismo vector es paralelo, el mismo tamaño, apunta en la misma dirección. Es el mismo vector. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo otra vez. Acá está el ángulo recto, 90 grados. Entonces, ya θ es conocido, 4.7 grados. Entonces, para la aceleración tangencial aplicamos un coseno y para la aceleración normal aplicamos un seno, porque la aceleración normal es opuesta al ángulo, por eso es apropiado un seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, y para la tangencial es un coseno, como es adyacente al ángulo, apropiado un coseno, ¿no? Entonces, coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, aceleración tangencial sobre la aceleración total, y esta aceleración total ya la conocemos, acá está, ¿no? Haciendo Pitágoras en la aceleración total, hemos podido calcularlo, que como les he dicho antes, es la misma, no importa el sistema de coordenadas que se utilice, la aceleración total del sistema siempre es la misma, ¿no? Ahora sus componentes van a ir cambiando dependiendo a qué sistema de coordenadas utilices. Será un valor en cartesiano, será otro valor sus componentes en normal tangencial, etcétera. Pero la total es el mismo en cualquier sistema. Bien, entonces la total es conocido ya. Entonces la aceleración total, luego de aplicar el coseno, pasa a multiplicar al coseno, porque acá está dividiendo. Pasa a multiplicar, lo tenemos de esta forma. Reemplazamos los valores, θ 4.7 grados, coseno de 4.7 grados, multiplicado por la aceleración total, que es 24.08. Entonces, esa operación matemática termina con este valor de la aceleración tangencial. No, para diferenciarlo, la total con la tangencial, para la aceleración total estoy manejando con T mayúscula en subíndice, y en la aceleración tangencial el subíndice lo estoy manejando con T minúscula, ¿no? Para la aceleración tangencial. Lo mismo hacemos, seno para la aceleración normal, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, un poquito para que esté acorde a los resultados que tiene la guía de ejercicios respecto a este ejercicio. Entonces la guía redondea estos ángulos con estos valores, 9.4 y 4.8. El redondeo en el ángulo beta está bien, porque el siguiente dígito después de 7 es 6, mayor que 5, por lo tanto los redondea al 7, entonces 4.8 está bien. Pero en
en la guía de ejercicios, este resultado de 9.46 grados los redondea a 9.4, cosa que está mal, porque después del 4 el siguiente dígito es 6. Como es mayor a 5, los redondearía a 4. Entonces, esto sería 9.5. Bien, eso lo menciono para que vayan comparando los resultados, ¿no? Los resultados en la guía están en funciones de redondeo que yo veo que está mal el redondeo, entonces esas correcciones deberían hacerse, ¿no? Muy bien, en función de sus ángulos trabaja. Bien, para el seno, como íbamos hablando, jóvenes, cateto opuesto sobre la hipotenusa que está dividiendo pasa a multiplicar al seno, la hipotenusa 24.08, si no me equivoco, seno de 4.7 grados, la aceleración normal sale 1.973. Muy bien, ahí está. Esas son las aceleraciones normal y tangencial, es decir, la aceleración total del sistema en función de las componentes normal tangencial es 23.999, ya 23.99 en la dirección tangencial más 1.973 en la dirección normal. Esa es la aceleración total, ¿no? Esa aceleración total siempre es la misma. En sistema cartesiano, 24i menos 2j. Es decir, esta misma aceleración total en sistema cartesiano, 24i menos 2j, ¿ya? Ambas aceleraciones son iguales, totales. Porque si a esta aceleración total le sacas su magnitud por Pitágoras, vas a hallar el mismo resultado si a esta aceleración total de las componentes normal tangencial le aplicas Pitágoras también, 23.99 al cuadrado más 1.973 al cuadrado, raíz, el mismo resultado se va a sacar. Ya, la aceleración total en ambas componentes es la misma, ¿no? Aplicando por Pitágoras a ambos es el mismo, solo que esos por componentes sí podemos ver que son diferentes, ¿no? Son muy diferentes, casi parecidos, pero diferentes al final. Muy bien, entonces ahí está, ese sería el resultado tangencial normal. Ya conocemos la aceleración total, ya acá está, y nos faltaría el radio de curvatura. Aquí está la aceleración total que hemos determinado, la normal, la tangencial. Ahora haremos el radio de curvatura, que como ya conocemos la aceleración normal, 1.973, entonces ya podemos determinar el radio de curvatura. Nos faltaba la rapidez, que ya estaba sencillito también. Aquí está la velocidad, 12i menos 2j, y la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, si le sacamos su módulo a este vector velocidad, tendríamos la rapidez, que es aplicar Pitágoras nomás. Entonces, procedemos a eso. Entonces, 12i menos 2j, la velocidad, Pitágoras, 12 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz, y ahí está. Esa es la rapidez, 12.16. Ahora sí utilizamos la formulita. Aceleración normal igual a rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Despejamos el radio de curvatura. La rapidez reemplazamos acá, 12.16. Y la aceleración normal los reemplazamos de este resultado anterior, 1.973. ¿No? Entonces, 12.16 al cuadrado dividido entre 1.973. El radio de curvatura sale 74.94 metros. Muy bien, de esa forma se ha calculado el radio de curvatura. Pareciera un poco largo, ¿no? Pareciera un poco largo, pero no lo es en realidad. De hecho, si utilizaríamos la otra fórmula con la trayectoria, esto se hace mucho más largo, ¿no? Se hace mucho más largo.